Para ello nos acompaña Marina Lacerda, ella es cientista política, nos acompaña desde Brasilia. Marina, bienvenida, muy buenas noches. Hola Marina, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches. Un placer saludarle. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Carlos Aznar es director del periódico Resumen Latinoamericano, escritor, coordinador de Cátedra Bolivariana, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Carlos, un placer, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Es un análisis en los próximos minutos en doble vía, desde la perspectiva de lo que significa a nivel interno para Brasil y desde nuestra América Latina. Así que, Marina, voy con usted. Primeras consideraciones para tener en cuenta cuando termina esta primera vuelta presidencial y arranca una nueva campaña. ¿Con qué características? La sorpresa del resultado de ayer ha sido que la fuerza del bolsonarismo, de la extrema derecha, es mayor que las pesquisas apuntaban. Lula ha salido con 48 y Bolsonaro con 43. La estimativa de Lula estaba correcta. Dentro de la margen de error de las pesquisas, de las encuestas, estaba correcta. Pero lo que las encuestas no alcanzaron ha sido la fuerza de Bolsonaro. Bolsonaro está fuera de lo que las pesquisas estimaban, fuera de la margen de error. Y no solamente Bolsonaro, Tarcísio, su candidato por el Partido Republicano en São Paulo, ha ido para la segunda vuelta como para el gobierno, pero en primer lugar, na frente de Fernando Haddad, que ha sido candidato a presidente. Y en las pesquisas no mostraban eso, mostraban en la segunda vuelta, pero con Haddad en primer lugar. Cláudio Castro, en Rio de Janeiro, ha ganado en la primera vuelta. Eso no estaba en las encuestas. Cláudio Castro es también un bolsonarista. Sérgio Moro ha sido elegido senador por el Paraná. Esto era apuntado por una pesquisa que es considerada tendenciosa para el bolsonarismo. Hamilton Mourão ha sido elegido senador contra las pesquisas. Marcos Pontes ha sido elegido senador por São Paulo contra las pesquisas, contra las encuestas. Entonces, las encuestas no han alcanzado la extrema derecha. Eso es la sorpresa de la primera vuelta. Esto fortalece el bolsonarismo que todo el tiempo se mantuvo diciendo que las encuestas todo el tiempo ha rechazado la ciencia y también ha rechazado las urnas. Ahora él no está rechazando las urnas, el voto, pero sí el argumento de que las encuestas no valen, en parte, en una pequeña parte se ha confirmado, pero eso ha fortalecido el discurso del bolsonarismo. Eso se debe de las encuestas probablemente por un voto avergonzado en Bolsonaro, un voto en Bolsonaro en São Paulo, sobre todo en São Paulo, que las encuestas no han alcanzado este voto en el interior del estado de São Paulo, y probablemente porque el último censo sobre la población brasileña ha sido en 2010. 2020 no ha tenido censo. Entonces, los institutos de pesquisa trabajan con amostras que están baseadas probablemente en datos que están desfasados. Esto es parte del panorama a nivel interno y a nivel internacional, Carlos. Un punto clave para preguntarte desde tu reflexión es cómo en algunas partes de nuestra América Latina, pero en otras de Europa, por ejemplo,
avanza de una manera sorpresiva incluso los sectores más conservadores. Mira, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Italia con Giorgia Meloni, la extrema de la extrema derecha, prácticamente el neofascismo que regresa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El resultado que ha obtenido Bolsonaro y sus aliados es verdaderamente una sorpresa. En clave latinoamericana, ¿cuál es la lectura? Sí, estamos evidentemente ante un avance de la derecha a nivel internacional y esto obviamente repercute en América Latina. Recién venimos de las elecciones para la constituyente en Chile, donde también hubo una sorpresa de tanto voto rechazo, y ahora esta explosión de conservadurismo en Brasil. Yo creo que tiene que ver también todo este avance con los espacios que la izquierda cede. Hay sectores de la izquierda que son tímidos y a la hora de dar la pelea contra la derecha tienen cierto temor a la confrontación de ideas que en otro momento eran mucho más claras y mucho mejor expresadas en las batallas electorales, pero también en la construcción que la izquierda hacía y hace en algunos países. Por ejemplo, siempre comparamos a sectores de gobiernos progresistas con otros que son gobiernos revolucionarios y que no tienen problemas de decir el imperialismo es el imperialismo y el socialismo es el socialismo. Pero hay sectores de la izquierda que ceden posiciones y la derecha aprovecha para avanzar. Y avanza, como pasa en la Argentina con Milei, como pasa con Bolsonaro en Brasil, con un discurso que podría incluso leerse como antisistema. Ellos, que son el sistema, tienen en la terminología que usan contra la casta política, contra los políticos, utilizan un lenguaje que podría atraer y atrae a sectores juveniles. Este es el problema que estamos teniendo en América Latina ante este avance de la derecha. Lo de Brasil es sorprendente el fracaso de las encuestas, pero también, como decía la compañera recién, hay un voto vergüenza, hay un voto del que no quiere asumir que es fascista o que es ultraderechista y engaña al encuestador, pero después en la urna, en el silencio de la urna y en el secreto de la urna, vota por ultraderecha sin ningún tipo de problema. Porque si no, no se entiende que fracasen tan estruendosamente los encuestadores y sobre todo, por ejemplo, en Sao Paulo. Sao Paulo es la gran sorpresa porque ahí todos creíamos, más allá de las encuestas, que Lula iba a hacer una elección mucho mejor que la que hizo. Eso es parte del análisis y ahora pensando en lo que viene de este mes, Marina, la segunda vuelta será el próximo domingo 30 de octubre. ¿Cuáles serán los retos de Luis Ignacio Lula da Silva, de su partido, del Partido de los Trabajadores y de las organizaciones políticas aliadas para ganar la presidencia? El compañero que habló ha mencionado, Lula necesita hacer más alianzas, ya tiene un espectro amplísimo de apoyo, desde sectores como representantes de la media corporativa, que han siempre se aliado más a derecha, sobre todo una derecha económica, liberal. Estos sectores ya están con Lula, muchos. Voy a dar un ejemplo. La presentadora Fátima Bernardes ha sido por años una opositora del Partido de los Trabajadores y está con Lula. Esto sin contar, por ejemplo, otro ejemplo, el propio vice, que es Alckmin, que ha sido en otras elecciones un adversario. Pero Lula necesita del apoyo de Simone Tebet, que es la candidata de MDB y probablemente lo tendrá. Lula necesita el apoyo de PDT, de Ciro Gomes, y probablemente lo tendrá.
Entonces Lula necesita ampliar sus apoyos que ya son grandes. Y Lula no necesita mucho para lograr la victoria. Ha quedado a 1,5 puntos de la victoria en la primera vuelta. Entonces ese es el desafío de Lula, ampliar un poco su base de apoyo. Bolsonaro, para ganar, necesitaría más, necesita cambiar los votos que ya están con Lula. Esto es difícil, eso no es fácil. Pero Bolsonaro tiene la máquina pública, Bolsonaro, como ha dicho el compañero, tiene los votos, tiene el auxilio emergencial, que puede ofrecer este auxilio, y tiene otros mecanismos para intentar lograr el apoyo del electorado más pobre, que no está con él. Y a nivel internacional, Carlos, ¿cómo ves, cómo observas lo que será esta nueva campaña? Porque es partir de cero y volver a comenzar ahora seguramente poniendo incluso 2 nombres con lo que ya se esperaría que se acercaran, que no es solamente Ciro Gómez, sino Simón Tebet, que queda en tercer lugar. Pero además de sumar a esto, para entenderlo, lo que significa en nuestra región es que habían muchos ojos de gobernantes y de líderes políticos de izquierda sobre este resultado de la víspera. Mira, hay un tema, Tatiana, que evidentemente condiciona esta segunda vuelta. Cuando uno gana en primera vuelta, no tiene necesidad de hacer alianzas más allá de las alianzas naturales. Pero ahora Lula se ve necesitado, me refiero a Lula porque Bolsonaro va a hacer las alianzas que necesite y va a repartir todo el dinero que quiera en este último mes. Pero Lula se ve necesitado de aliarse con sectores que evidentemente lo van a condicionar. Todo aliado de último momento pide mucho más de lo que pediría un aliado natural. Y esto después, a partir del 2 de enero, yo creo que va a ganar Lula, yo estoy convencido de que va a ganar, pero el problema va a empezar a partir del 2 de enero con un parlamento complicado, con un parlamento con una bancada de la Biblia muy ultrafascista, con una iglesia pentecostal que trabaja en contra de las aspiraciones de los más humildes, y sobre todo con aliados que te han pedido condicionantes que a lo mejor no podés dar sin golpear a los sectores que te han apoyado desde el pueblo. Entonces, los 100 primeros días de Lula, los 100 primeros días de un gobierno de Lula, van a tener que respetar a los aliados naturales, a los aliados que te votaron desde abajo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que pide una reforma agraria, y el Movimiento Sin Techo de Brasil, esos que siempre han estado con Lula, que han estado con Lula incluso cuando estaba preso, cuando otros le dieron la espalda. Entonces ahí empiezan los problemas de esta segunda vuelta, porque te vas a tener que aliar, pedirle el voto a Temer o pedirle el voto al propio Ciro, que ha jugado con una mezquindad increíble, y esto es lo que creo que va a generar rispideces. Ojalá que gane Lula, por supuesto, porque a Bolsonaro hay que echarlo, pero después empiezan otros problemas que espero que Lula, que es un político realmente, un estadista y un político fuerte que viene de abajo, sepa sortearlo para no tener que darle la espalda a quienes lo votaron sinceramente. Y pensar, por ejemplo, en una alianza con aquellos que han sido tus enemigos y que te han dado golpes de Estado, como en este caso que recuerdas a Michel Temer, que además acompaña toda una estrategia para dar el golpe de Estado parlamentario a la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016, pues la verdad es que es impensable. Marina, una última pregunta para usted y tiene mucho que ver con la coyuntura mediática, los medios de comunicación que durante tanto tiempo han satanizado no solamente al Partido de los Trabajadores, sino la figura, específicamente la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. En los últimos días parecía que no se encontraban muy bien sobre sus propias estrategias políticas. ¿Qué crees que sucederá en estos próximos días?
Los medios, la media corporativa, si es eso que me pregunta, ha estado con Lula, ha estado en contra del PT durante las últimas décadas, pero ha estado apoyando Lula recientemente porque Lula se ha mostrado el único candidato competitivo contra el fascismo. Y la media corporativa en su mayoría es liberal, neoliberal en los aspectos económicos, pero es liberal en los aspectos de la vida privada, y también no es en contra de la democracia, es a favor de la democracia. Y Bolsonaro es nítidamente contra la democracia. Y también la media corporativa ha se preocupado con la pandemia y Bolsonaro no. Entonces Bolsonaro ha sido completamente irresponsable con la pandemia y entonces esos factores, defensa de la tortura, irresponsabilidad con la pandemia, en contra los principios democráticos, han hecho la media se quedar contra el Bolsonaro y con el tiempo a favor de Lula, que ha sido el candidato que se mostró el único posible de eventualmente derrotar Bolsonaro. Entonces la mayor parte de la media está con Lula en este momento, pero Bolsonaro detiene el mayor alcance en las redes, y detiene una parte de los medios también. Todos esos son los retos que le esperan a la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva para la segunda vuelta presidencial, porque mientras se habla de esa estrategia, desde el lado del Bolsonaro y del bolsonarismo y su partido liberal, pues aplauden por el resultado de la víspera. Marina, muchas gracias por ese análisis para Es Noticia de Telesur. Gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Carlos, me quedo unos minutos más contigo para seguir revisando lo que significa este proceso para nuestra América Latina y en particular para Argentina, con un gobierno que además lo tienen ustedes al lado, que ha sido muy hostil con el presidente Alberto Fernández y con su ejecutivo. Bueno, para el gobierno argentino, en este momento, un triunfo de Lula es realmente fundamental, sobre todo pensando en el 2023, donde el gobierno o sea, el Frente de Todos va a tratar de vencer al bolsonarismo argentino, que tiene varias caras, pero que tiene un pensamiento muy similar al que tiene Bolsonaro. La alianza con un Lula ganador para el candidato o la candidata del Frente de Todos en Argentina en el 2023 va a ser realmente algo muy necesario. Argentina y Brasil están muy hermanados, fundamentalmente por razones no solamente económicas, sino también por razones políticas de haber sufrido dictaduras similares y también de haber resistido a esas dictaduras. Así que ayer, por ejemplo, había gran expectativa en la gente vinculada al Frente de Todos con la victoria en primera vuelta de Lula. Después vino la frustración de darse cuenta que no era tan fácil la situación. Y esto marca también, y hoy ha habido análisis políticos dentro del Frente de Todos, marca algunos cambios que hay que hacer también en las campañas políticas para llegar a los sectores que te votan naturalmente y aquellos que no te votarían, pero a los que le tenés que llegar con un discurso tentador para tratar de contrarrestar a esta derecha que, como decíamos antes, avanza, galopa con bastante fuerza en todo el mundo y que triunfos como el de Giorgia Meloni le vienen muy bien a Patricia Bullrich en la Argentina o a Milei en la Argentina, que se sienten los representantes de esa misma ideología
que es fascista, que es autoritaria, que es xenófoba, que es racista, muy similar a lo que es Bolsonaro. A mí me da risa Bolsonaro, ahora se ha acordado de los humildes, ¿verdad? Y en este mes va a repartir dinero, pero durante todo el periodo que gobernó, la gente a la que más le dio la espalda es a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a los que persiguió y combatió. Así que para Argentina, vuelvo a repetirte, es muy importante que Lula gane, porque si ganara Bolsonaro nuevamente, le daría mucho más fuerza a este fascismo que tenemos en marcha en la Argentina. Y por último, brevemente ya para despedirte, con esto que dices, no deja de ser paradójico que aquellos que sufren tanto dolor, lo vimos durante muchos años en Colombia, lo vimos en Chile también, solamente para citar algunos ejemplos, Carlos, de nuestra América Latina, los que más sufren, de hecho, por gobiernos que los han llevado a los estados más bajos de la pobreza, pues vuelven y votan por ellos, es decir, votan por sus verdugos, pero es algo que se repite no solamente en nuestra América Latina y eso resulta muy paradójico. Sí, es paradójico, pero vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Una parte de toda esta culpa de ese voto para ponerte la propia horca de los sectores más humildes tiene que ver, por un lado, con la campaña tremenda de los medios de información, de los medios que nosotros sufrimos a diario, de los medios hegemónicos, que engañan mucho, engañan permanentemente y generan confusión en esos sectores. La otra parte tiene que ver con que nuestra gente, la gente más humilde, viene de sufrir durante muchos años un proceso de desideologización, de ataque a cualquier idea de conciencia de clase, y eso pesa. O sea, eso pesa. No es lo mismo un pueblo politizado, un pueblo formado y organizado, que un pueblo al que se machaca permanentemente. Y el otro tema, el tercero, es el que decía al principio. La izquierda resigna muchas veces banderas, resigna, coquetea con un lenguaje que no es el tradicional de la izquierda, hace alianzas con quien no las tiene que hacer y confunde más a los de abajo, y además hay una camada de políticos, incluidos algunos de izquierda, que realmente se corrompen o tratan a la política de una manera distinta y con una ética distinta a la que estuvimos acostumbrados en años pasados con respecto a qué significaba ser de izquierda en el campo nacional y popular. Muchísimas gracias por ese análisis, Carlos. Muy buenas noches. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Carlos.